Entonces, vamos a dar inicio al acto, pero no sin antes agradecer muchísimo a la comunidad franciscana de esta rectoría basílica monumental tan bella de San Francisco el Grande, joya de la Orden Franciscana, joya también de Madrid, en la persona de su rector, que es Fray Pedro González González, aquí presente, a quien le agradecemos de corazón la acogida. De una manera o de otra sentimos un poco que estamos en Asís, donde Carlos está enterrado entre los brazos, por así decir, de San Francisco, de quien fue tan y tan devoto. Agradecemos también a las instituciones que han colaborado en la organización y en la promoción de este acto, el Instituto de la Familia y la Vida, el Hogar de la Madre, y también, como heraldos del Evangelio, pues queríamos decirles que estos músicos que han venido, ni más ni menos que a tocarle al Papa, van a tocarles a ustedes también hoy, pero sobre todo le van a tocar a San Carlo Acutis y a su madre. Antonia debe estar por llegar, ha sufrido un pequeñísimo retraso. Ella va a coronar la Virgen, la imagen de la Virgen del Corazón de María de Fátima, y después del homenaje musical va a darnos su testimonio, sus palabras. Entonces quería pedirles a todos que pues en espíritu de oración nos pongamos de pie para coger la entrada de la imagen del Inmaculado Corazón de María.
Como habrán visto, ahí acompañan estos músicos de los Heraldos del Evangelio, ya consagrados al Señor, son acompañados por voces blancas de chicos de aquí de Madrid, cuyos padres pues se han comprometido, y ellos también, obviamente, en los ensayos, la preparación para poder formar un coro de voces blancas que hoy homenajea a San Carlo Acutis, que murió con 16 años, por tanto, modelo de esta juventud. La primera música que van a interpretar son las alabanzas a la Virgen María o el Ave de Covadonga. Quien haya ido tal vez a peregrinar allí al norte, al santuario de la Virgen de Covadonga, lo habrá oído, lo habrá alguna vez ya degustado. Es un himno sencillo, pero muy lleno de fervor, de entusiasmo. Recordemos que San Carlo Acutis era extremadamente devoto de la Virgen. Tenía promesa de rezar el rosario completo todos los días. Y sin contar, pues, que su última muestra, inacabada, la terminaron sus padres, era sobre la Virgen María y sus mensajes. Él tenía una gran comunión espiritual, por así decir, por ejemplo, con los pastorcitos de Fátima. Y en sus textos leemos frases sobre la Virgen muy, muy bellas. No nos vamos a explayar sobre esto, visto que la Madre ella misma nos dará el testimonio. Entonces, como que en honra a la devoción tan seria, tan profunda, tan afectuosa, tan filial de San Carlo Acutis a la Virgen, interpretamos esta música para que mientras nosotros cantamos aquí en la tierra, él y ella se alegren y sonrían en el cielo.
continuación, el coro va a interpretar una música polifónica típicamente española de un autor, de un compositor español, Francisco de Guerrero, del siglo XVI, siglo de oro, pan divino y gracioso. Y esto porque, como todos sabemos, Carlo Cutis destacaba por su amor y su fervor eucarísticos. Como saben, él hizo su primera comunión antes de tiempo. La hizo solo, no con los niños de su clase, a los 7 años. Y a partir de ese día fue cotidianamente a misa, sin faltar, sumando a esa práctica eucarística la adoración diaria que hacía o por la mañana o antes o después de la celebración eucarística. Y no solamente se quedó ahí, sino que él llevó muchos de sus amigos, compañeros a la Eucaristía y además hizo la famosa muestra de los milagros eucarísticos que a él tanto le tocaban, le impresionaban y que es tan famosa que hasta hoy en día pues todos hemos oído hablar, todos hemos escuchado. Pero hablando de Eucaristía, queríamos aprovechar para saludar aquí a algunas otras comunidades religiosas que han venido, que nos honran con su presencia. Nos honran todos ustedes, obviamente, con su presencia, pero aquí están todos los seminaristas del Redentoris Mater de Madrid, con su rector, que es el padre Eduardo Carlos, y todos los seminaristas. Y tenemos también una bellísima representación de novicias de las hijas de la caridad, hijas de San Vicente de Paúl, de la misma orden que Santa Catalina Labouré, la que vio a la Virgen en París, en la Rue de Bac, la responsable, por así decir, de la famosa medalla milagrosa. Están aquí sus hermanas y también están aquí, hay un grupo de novicias de las misioneras de la caridad de Santa Teresa de Calcuta. Vamos aprovechando que son órdenes todas ellas muy eucarísticas. Los que se van a ordenar sacerdotes pues van a vivir alrededor del altar de la Eucaristía. Las religiosas que están aquí pues destacan mucho por el fervor eucarístico, entonces pues las mencionamos también a ellas. Y ahora con ustedes entonces el pan divino y gracioso de Francisco de Guerrero. Mancare
Ahora van a interpretar los instrumentistas el himno pontificio de Charles Gounod, que es propiamente un homenaje al Papa que lleva mañana, por la mañana, al Papa León, pero es también un homenaje a Carlo, que según cuenta Antonia, que ya está aquí con nosotros, en su libro, pues cuando salió de casa al hospital, él dijo: ofrezco mis sufrimientos por la Iglesia, por el Papa, que en aquel entonces era Benedicto XVI, que visitó Madrid en la Jornada Mundial de la Juventud, como se acordarán todos, y para no ir al purgatorio. Entonces, que un chico tan joven estuviese preocupado por algo tan alto como es el interés general de la Iglesia, llama muchísimo la atención y nos hace recordar que el Espíritu Santo, cuando quiere, aunque no haya maestros, Él mismo hace de maestro a las almas que Él elige, y así fue con Carlo, que pues tuvo esta intuición tan importante: hace falta sufrir y rezar por la Iglesia. Entonces, el himno, con ustedes, el himno pontificio. Ha llegado ahora el momento de coronar la imagen de la Santísima Virgen María. Esto es familiar para algunos de los que estáis aquí. Varios párrocos que han atendido la invitación que les ha sido hecha, han recibido a la Virgen en sus parroquias, la han coronado, han consagrado las parroquias a la Virgen, al Inmaculado Corazón de María de la Virgen de Fátima. Muchas familias que están aquí también han recibido en sus casas esta misma imagen y la han coronado.
Ahora ha llegado el momento de que la madre de San Carlo Acutis, Antonia Salzano, que está aquí con nosotros, corone esta imagen de la Virgen en nombre de su hijo, porque su hijo, acuérdense, se consagró al Inmaculado Corazón de María y al Sagrado Corazón de Jesús, considerando ambos corazones como si fuesen un solo corazón. Entonces ahora mientras los instrumentos y el coro toca y canta, Antonia pondrá la corona y el rosario en las manos y la corona en la frente de esta imagen del Inmaculado Corazón de María. Les quería pedir el favor de ponerse de pie. ¡Viva la Virgen! ¡Viva San Carlos! ¡Viva el Papa! Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Disculpe por mi español que no es bueno, pero puedo hablar, puedo comunicar. Disculpe si algunas palabras las digo en italiano, pero se comprende bien el italiano. Somos aquí en esta iglesia dedicada a los franciscanos. Carlos era muy devoto de San Francisco. Decía siempre, preguntaba a Jesús, quiero devenir santo, decía, ma no como San Francisco. Tenía miedo de San Francisco porque hacía 5 meses al año no comía, no dormía en la piedra, era muy ascético. Y Carlos tenía un po' miedo. Allora dice, sí, quiero ser santo, pero no como San Francisco, pero amaba mucho San Francisco. Es por esto que está en Asís, el santuario de la expoliación, donde San Francisco quitó el mundo por embrasar la iglesia. Y es un honor también que está la Virgen de Fátima, porque Carlos era muy devoto de la Virgen. Tenía una grandísima devoción. Tuvo muchos signos de los pastorcitos de Fátima. Decía que la Virgen de Fátima le había dado la vida. Por ejemplo, cuando la Virgen dice, muchas almas van al infierno porque no hay ninguno que reza, hace sacrificio por ellos. Estas palabras tocaron mucho a Carlos. Carlos decía, ma yo no hago bastante por lo demás, tengo que rezar siempre más. Se sentía siempre en falta porque decía que veía estos pastorcitos así pequeños que hacían que no comían, no bebían por todo el día con 40 grados abajo del sol. Decía que son heroicos, niños heroicos. Jacinta, tuve io non so se è una visione, qualcosa con Jacinta que le dice, non están palabras en la tierra por describir el horror del infierno.
esta palabra por Carlos significaba cosas muy importantes, porque a veces pensamos al infierno così, que no, muchas almas son lejas de Dios, lejas de una vida de amor. Y quindi tenemos nosotros que ser intermediador de esta, por ayudar a estas almas. Y Carlos siempre rezaba, porque decía que es importante ayudar a la vida eterna, la cosa más importante es la vida eterna. Hacía muchas obras de caridad también con los mendigos en la calle, llevaba saco a dormir, bebida, dormida, se organizó. A 9 años empezó a organizarse como una caritas doméstica, porque decía, yo tengo todos, esta gente no tiene nada. Nosotros vivimos en el barrio central de Milano, que es un barrio donde están muchos mendigos, sobre todo en invierno, duermen en la calle, abajo de los palacios, pero esta persona no tiene nada. Y Carlos decía, ma ¿cómo puedo estar tranquilo a ver esto? Como decía Santa Madre Teresa de Calcuta, decía que no es necesario por hacer el bien ir a Calcuta. Es suficiente bajar de nuestra habitación y tenemos Calcuta abajo de nuestra habitación. Y Carlos puse esto en práctica, porque empezó a 9 años, me preguntó el permiso con todo el dinero que le daban sus abuelos, sus tíos, Carlos no le gustaba gastar dinero, era muy parsimonioso, no le gustaba, era rodador, como se dice, le gustaba siempre ser parco. Si yo quería comprar 2 pares de zapatos, me decía, no, uno es bastante, porque esta gente que está muriendo de hambre, es mejor ayudar a esta gente. Uno es suficiente. Yo tenía siempre que esforzarme, porque Carlos era muy difícil de comprar cualquier cosa, era muy sobrio con sí mismo, pero era muy generoso. Si tenía un juguete, juguetes, a cualquier le decía, qué bonito estos juguetes, y subito le decía, yo te lo do, soy contento, tieni, prendilo. Era di una generosità incredibile. E quindi Carlo, digamos que esta vida, ¿no? Esta vida también de voluntariado, ¿no? Hacía mucho con los mayores, ha servido en la comida en el comedor sociales, como aquello de la Madre Teresa de Calcuta que está en Milano, en Baggio. Ha hecho muchas obras de caridad, pero sobre todo es stato un catequista. Empezó a hacer catequismo cuando tenía los 11 años, ayudo catequista. Después es devenido catequista por 5 años, porque por Carlo la cosa más importante es la salvación del alma, la vida eterna. Ma siempre se implicaba también, como decía, en obra de caridad. Y este amor por los pobres que tenía, ¿no? Que es un amor que he aprendido también por San Francisco de Asís, ¿no? Esta sobriedad. Es un trato distintivo de Carlo de toda su vida. Y Carlo quindi empezó a 9 años a hacer esta caritas doméstica. Y cuando fue su funeral, la iglesia era así llena que tuve que restar fuera porque no podía entrar. Y entre estas personas estaban muchos mendigos extranjeros. En Italia nosotros tenemos muchos inmigrantes, personas, porque Carlos ayudaba también con su amistad, con su consejo, por ejemplo, donde ir a un comedor sociales, come ducharse, donde se podía traer ropas limpias. Quindi era muy organizador. Y esto era un po' Carlo. Su primer milagro lo hizo el día del funeral, porque una señora que conocía a Carlo, que tenía un cáncer, tenía que empezar a hacer la quimioterapia, rezó Carlo por la curación. Esta señora, 2 días después, tuve que ir al médico y cuando
fue al médico, el médico dice, ma esto, hicieron todas las investigaciones, no tenía más nada, era completamente guarida, no tenía más nada. Esto fue su primer milagro. Y después esto arribaron muchos otros milagros. Cada día recibimos informes de posibles milagros, de curaciones, de conversiones, cada día más o menos. Naturalmente, por la canonización, la Iglesia, entre todos estos milagros, prende un milagro por la beatificación, uno por la canonización. Ma quello che è importante, porque aquí yo veo un público muy grande, que falamos ahora de Carlos, sí, mas falamos también de usted, porque usted son llamados a ser, todos vosotros son llamados a ser mí también santos. Los santos no son solamente San Francisco, ahora estamos en la tredicina de Sant'Antonio de Padova, no sé si algunos de vosotros reza Sant'Antonio, está los 3 días. Son todos santos extraordinarios. Carlos también es un santo de hoy. Ma la llamada a la santidad es por cada uno de nosotros. Es importante comprender que el ejemplo de Carlos tiene que ser un signo de esperanza por todos, porque Carlos su vida diaria ordinaria la transformó en vida extraordinaria porque abrió de par en par la puerta de su corazón a Dios y su vida es devenida extraordinaria. Porque cuando su corazón, abrir la puerta de su corazón a Dios, ¿no? Cuando tú pones Dios al centro de tu vida, todo se cambia, todo se rinnova. Ecco, e Carlo ha hecho esto, ha comprendido que como el sarmiento y la vid, se puede cortar el sarmiento, la vid no puede portar más fruto y tenemos que estar siempre unidos a Jesús. Jesús nos dice, sin mí no podéis hacer nada. Esto es verdadero. Y cuando comenzamos a comprender que es necesario haber esta amistad con Jesús, esta unión con Jesús, es el comenzamiento de nuestra conversión verdadera. ¿Y qué cosa? ¿Por qué estoy hablando de esta santidad? ¿Por qué? Porque muchas veces cuando yo hablo a los jóvenes, sobre todo, ma anche también a los mayores, me dicen, ma yo no hago milagros, no tengo la estima, no tengo apariciones, allora non soy santo. No, la santidad, estos son donos que se llaman gracia gratis dada, que el Señor da a todos, solamente a algunas personas, por ayudarnos en nuestra fe, por reforzar nuestra fe, mas no son méritos de aquellos que lo tienen, son donos que da Dios gratuitamente. Ma la santidad es una otra cosa. La santidad es vivir heroicamente las virtudes cristianas. ¿Qué cosa significa? ¿Qué cosa es una virtud? Son más de 50. Lo más importante son fe, esperanza, caridad, prudencia, justicia, fortaleza, templanza. ¿Y por qué es importante vivir esta virtud? Es una actitud estable de la voluntad al bien, digamos. Porque significa realizar esta santidad que podemos todos hacer. Porque no es solo el santo, aquello que tiene visiones, ¿no? Todos son llamados a ser santos. Sea perfecto como vuestro Padre Celeste. Usted es la sal de la tierra, la luz del mundo. Quindi Jesús es muy claro. Esta santidad tiene que ser realizada. No se puede esperar el momento que tengo una malattia o que tengo miedo. No, la santidad es por cada día. Allora, ¿por qué yo hablo de esto? Porque estoy aquí a hablar de Carlos. Ma quiero que usted comprenda que el tiempo es una criatura que Dios ha creado por nosotros. Dios es fuera del tiempo. Ma el tiempo nos ha mostrado con su encarnación 33 años de especial, donde Jesús ha siempre glorificado a Dios y nos ha mostrado en esta encarnación cómo también nosotros tenemos que vivir, glorificando siempre a Dios. Al primer lugar tiene que estar, como hacen los santos, porque como decía antes, los santos viven las virtudes heroicamente. Cosa significa vivir esta virtud heroicamente? Significa no hacer más pecados veniales voluntarios. Esto es el problema. Si yo me voy siempre a confesar lo mismo, yo conozco gente
que está 50 años, que se confesa siempre lo mismo pecado. Significa que non hago una battaglia. Si dice Carlo, ¿qué significa ganar miles batallas si después no soy capaz de vencer a mí mismo con mis corruptas pasiones? La batalla es con nosotros. Tenemos que hacer ese esfuerzo, como decía San Pablo, la batalla con los principados, la potestad, con los ángeles del bien y del mal. Alrededor de nosotros están muchos ángeles. Padre Pío decía que si con los ojos podríamos ver los demonios que están alrededor de nosotros, no veamos más la luz del sol, porque el mundo está así, está este combatimiento entre el bien y el mal. Nosotros tenemos también la herida del pecado original que nos inclina al mal. Y esta herida tiene que ser curada. ¿Cómo? A través de una vida sacramental, porque los sacramentos son los signos a través del cual la Santísima Trinidad nos dona la gracia por santificarnos. Son la cosa más sobrenatural que tenemos sobre la tierra. La Eucaristía es Dios con su presencia, como decía Papa Bento XVI, su presencia física, decía. Es un grande teólogo, ma explicaba así, porque Jesús está verdaderamente presente en la Santa Eucaristía. Y allora, digamos que esta virtud tiene que ser vivida, es muy importante, porque como decía Carlos, somos todos místicos. ¿Usted lo sabe? Somos místicos. ¿Por qué? Porque tenemos la Santísima Trinidad con el bautismo en nosotros. El problema es conectarse con esta presencia, porque si yo no me conecto con internet, soy desesperado. Si no me conecto con esta presencia de Dios, ¿cómo? Haciendo espacio a Dios. El problema es hacer espacio en nuestro día, porque si yo, por ejemplo, todo el día no pienso más a Dios, no agradezco a Dios de todo aquello que me da, no hago una ejaculatoria, leer una página de la Sagrada Escritura, rezar el rosario, como hacía Carlo cada día. Carlo decía que rezar el rosario significa hacer un exorcismo sobre nosotros mismos, porque Dios quería dar un poder extraordinario a esta oración, el rosario. Y cuando yo pregunto, ¿cuántas personas rezan el rosario cada día? Si yo ahora pregunto a usted, ¿cuántas de usted rezan el rosario? ¿Cuántas manos se levanta? Poquitas, no muchas. No, algunas, pero no muchas. Porque yo quiero lembrar un episodio, ¿no? Sor Lucia, ¿cómo se dice Irma? Sor Lucia, porque yo hago confusión entre el portugués y el español algunas veces. Allora, Sor Lucia una vez estaba en Portugal, el peligro de un gobierno que tenía mucho, que era muy peligroso por la fe, por los cristianos, que estaba subiendo. Y preguntaron a Sor Lucía de preguntar a la Virgen María, porque ella tuvo siempre apariciones de la Virgen hasta la muerte. Y a Sor Lucía le preguntaron qué cosa se puede hacer. Y ella preguntó a la Virgen María, ¿qué le dice? Si yo buscaré, están millones de familias que van a rezar el rosario cada día, prometo que este gobierno no va a ser elegido, ¿no? Y così fue. Gracias a la oración que hicieron. Allora, es importante el rosario. La Virgen a Fátima dice que con el rosario se puede arrestar las guerras. Ahora están todo brillo de guerras. Tenemos que rezar. Se puede decir también el rosario un piso a la vez, ¿no? Cuando voy a escuela, cuando regreso, cuando voy a trabajo, después cuando hago deporte por los jóvenes, cuando regreso del deporte, antes de dormir. Es importante esta relación con Dios a través también la oración de rosarios, que es una oración muy, muy poderosa, pero sobre todo es la meditación sobre la vida de Jesús, sobre el Evangelio. Y como decía San Jerónimo,
Ignoranza de la escritura es ignoranza de Dios, de Jesús. Quindi tenemos que leer la escritura. Si yo pregunto, ¿cuántas de vosotros ha leído toda la Biblia? ¿Cuántas las manos se levantas? Poquitas. ¿Cuántos libros leemos? ¿Cuántos? Está lleno de libros, ma la Sagrada Escritura, que es palabra de Dios, significa que en la palabra de Dios no es una palabra como los otros, está el Espíritu Santo. Y cuando yo leo la palabra de Dios, ¿qué cosa hace Jesús? Dios me da la gracia, me purifica, me transforma, me ayuda a rezar en la manera que gusta a Dios, como Moisés cuando rezaba los profetas, con las palabras de los salmos. Es importante orar con las palabras de la Sagrada Escritura. Y allora io dico questo perché la Sagrada Escritura è molto importante. San Juan Bosco, quando tenía que convertir la mala persona que se convertiva, comportaba mal, ¿qué hacía? Con los salmos rezaba abajo de las casas donde habitaban estas personas y convertía un montón de personas con la Sagrada Escritura. Cuando los sacerdotes hacen el ejercicio, ¿qué cosa hacen? Rezan con las palabras de la Sagrada Escritura. Quindi è una palabra importante. Quando il sacerdote consacra, che hace la misa, ¿qué palabra repete? La palabra de la sagrada palabra de Dios. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. E se hace cosa? La transustanciación. El milagro de los milagros. El pan, la especie del pan e del vino, non mudan, ma la sostanza diviene del pan e del vino, diviene il cuerpo e la sangre di Dios. Increíble, increíble. È la cosa más sobrenatural que tenemos nella tierra. E allora, per finire un discorso, la santità è importante, ma praticar diariamente. Si io quando limpio penso a Dios, quando hago mi trabajo pienso a Dios, hago una pequeña ejaculatoria, pequeña oración. Mi vida diviene una oración continua. Esta es la oración, vivir siempre unido a Jesús, en conexión con Dios, cosa que hacía Carlos. Hacía todos en Jesús, por Jesús y con Jesús. Este es el secreto. Vivir esta presencia de Dios, vivir a la presencia de Dios siempre. Esto hacen los santos. No solo cuando voy el domingo a la iglesia o cuando voy una vez que rezo el rosario, después me olvido de Dios. No, tenemos siempre que ver esto corazón hacia Dios. Porque esto es la felicidad. Ya podemos experimentar la felicidad como hacía Carlos en esta vida. Porque si tengo esta unión, ya vivo en la coeternidad de Dios. Esta coeternidad. Ya vivo el infinito que se posa en el finito. Esta unión. Ya puedo experimentar la paz. Y también si están maladías, problemas, nunca me puede tocar, porque cuando soy unida yo a Dios, lo vivo en una manera de abandono y Dios me ayuda. Mas por hacer esto tenemos necesidad también de rezar. Y San Francisco Marto decía que la Virgen María dice a Francisco, a Lucía y a Jacinta, sí, por ir al paraíso, ¿no? Jacinta y Lucía la voy a llevar al paraíso, pero Francisco tiene que rezar muchos rosarios. Francisco, que hacía la adoración eucarística, un niño así bueno, imagínate, Francisco. ¿Y por qué? Porque Francisco era un poquito, ¿no? Ogni tanto se enfadaba con los amigos, hacía pequeñas cosas que son normal ahora, peor ahora. Imagínate, tiene que rezar muchos rosarios. Quindi il rosario è importante. E allora, los secretos de Carlos, ¿cuáles fueron? Los sacramentos. Porque Carlos iba a la misa, hecho su primera comunión cuando tenía los 7 años.
Y escribió en esta ocasión, estar siempre unido a Jesús, esto es mi programa de vida. Ya tenía clara su programa, ¿no? Y empezó a ir a la misa cada día, a hacer la adoración eucarística cada día, cada día. ¿Y qué decía Carlos? Decía, nosotros somos mucho más afortunados de aquellos que vivieron con Jesús, porque algunas veces algunos dicen, ma yo no veo Jesús. No, porque los otros lo veían, yo no lo puedo ver. No, nosotros somos mucho más afortunados. ¿Por qué? Porque esta gente que vivía el tiempo cuando Jesús estaba en Nazaret, en Galilea, que caminaba por las calles, por alrededor de Jesús estaba un montón de personas. E Zaccheo, el episodio de Zaccheo que sube sul albor, ¿no? Por ver Jesús, porque alrededor estaba difícil, ¿eh? Es un episodio explicativo de cómo era difícil hablar con Jesús. Pero por nosotros, decía Carlos, es más fácil, porque es suficiente bajar de nuestra habitación, donde está una iglesia, la iglesia más cercana, tenemos el tabernáculo, tenemos Jerusalén con nosotros. ¿Y cuánta Jerusalén está en el mundo? ¿Cuántas? Millones. Madera, oro, argento. Aquí también tenemos Jerusalén, que es la habitación de Jesús. Y tendremos que visitar este tabernáculo con la misma devoción de cuando hacemos un viaje a Jerusalén, donde ha vivido Jesús, ok. Pero aquí vive el viviente, el vivo. Es un vivo. Non è un simbolo. Quando sono stata nella conferenza episcopale a Washington a hablar, che Carlo è testimonial della conferenza episcopale americana del revival eucarístico, me digan los obispos que el 70% de los americanos católicos no creen en la real presencia de Jesús en el Santísimo Sacramento. Es increíble. Non creen. Son como protestantes. E allora che cosa digamos? Allora è verdadero. Quando proposero a Carlo di ir a Gerusalemme, siccome il padre stava yendo con los dominicanos, che tenia un frate che era un amico, e propose a Carlo di ir consigo, Carlo disse no, io non voy, porque tengo Jerusalén aquí, con el dinero que non gastamos. Voy a ayudar los pobres de la calle, todos los pobres que tenía Carlos, ¿no? Que decía antes, ¿no? Que llevaba saca a dormir. No tengo necesidad, tengo Jerusalén aquí. Si verdaderamente creamos que aquí está Jesús, dice a Carlos, las iglesias tendría que ser si llena que no se podría entrar. Esto no se pasa, ¿no? Están colas de gente en frente de un concierto, cola de gente en frente de un fútbol match, ma en frente del tabernáculo, nada. ¿Cómo se explica esto? Es un problema de fe. Eso es el motivo por qué Carlos ha hecho esta exposición sobre los milagros eucarísticos, porque era desesperado. Dice, ma la gente non comprende. Es un problema. ¿Y cómo podemos ayudarla? Allora ha pensado, esta exposición con todas las fotos, somos venido aquí en España muchas veces por traer la foto, porque al tiempo de Carlo non estaba internet como ahora. Quindi muchas iglesias eran cerradas, no estaban fotos. Carlo quería mostrar este milagro, esta reliquia de estos milagros. Y allora venimos en España muchas veces, y algunas veces preguntábamos, ma ¿está un milagro aquí? No, ¿cuál milagro? No, no está milagro. ¿Ma cómo? Está escrito aquí. Y una vez estábamos en Daroga, ¿no? Tuvimos que viajar con esto. Digo, Carlos, si aquí se firma el coche, rimanemos aquí por siempre, porque no estaba nada, era un desierto desolado. Pero alla fine arrivamos finalmente a Daroga, ¿no? Que es un milagro muy conocido. Ma quello que es importante comprender, que en los siglos Jesús sabía de nuestra fe, que falta la fe. Quindi ha donado muchísimos signos de milagros eucarísticos.
que son varios milagros, mas los más increíbles son cuando la hostia se transforma en carne, el vino en sangre. Y ahora, también ahora hace milagros. En Legnica 2013, una hostia se transforma en carne, que después análisis es una parte del corazón, el miocardio, el músculo que hace pompar el corazón, que hace pulsar el corazón. Y con signos de sufrimiento, como cuando se realiza, se reactualiza en la misa lo mismo sacrificio de la cruz, en manera incruenta. Jesús nos muestra en la Eucaristía su sufrimiento en la cruz, con signos de la sangre como el grupo de la Sabana Santa. Increíble, este milagro 2013, reconocido por los científicos, porque ahora por la primera vez tenemos los científicos que son aliados de las iglesias. Es una cosa increíble, porque los estudios que están ahora son increíbles y verdaderamente son una ayuda enorme a estos milagros. Otro milagro 2008, a Sokolka, en Polonia, lo mismo, una hostia se transforma en carne que es una parte del corazón. Otro milagro 2006, en Tixla, México, lo mismo. Y yo pregunté a Carlos, antes de morir, decía a Carlos, ¿por qué no preguntas a Jesús de hacer milagros ahora? Porque todos estos milagros son del pasado. Y la gente dice, puede ser que es una fantasía. ¿Por qué no lo pregunti ahora? Y cuando se murió, Carlos murió el 12 de octubre de 2006, el 21 de octubre de 2006, primero milagros en Tixla, México. Las datas coinciden con las datas de Carlos. También en Sokolka, mismo, datas que coinciden con la data de Carlos, cuando publicaron este milagro que aprobaron. Increíble. Yo soy segura que Carlos es una obra de Carlos. Y me decían que están muchos otros milagros. Muchos milagros ancora no han hecho declarado porque los obispos prenden tiempo, son siempre prudentes, ¿no? Pero el tiempo hace su trabajo. Están muchos otros. ¿Y por qué Jesús hace milagros eucarísticos? Por levantar nuestra fe, que es una fe un poco que falta, una fe que tiene problemas. Y allora nos ayuda con estos milagros. Y allora esta exposición de Carlos, que viaja a todos los continentes, Japón, China, África, India, Australia, toda la Europa, toda la América Latina, todo el Brasil, todos los Estados Unidos, miles de parroquias, 18.000 parroquias en los Estados Unidos, 10.000 parroquias ya viajó esta exposición. Este es el milagro más grande de Carlos, la obra de Dios, no de Carlos. Carlos es un instrumento. Carlos fue inspirado, porque este es el momento que los católicos tienen que comprender más la Eucaristía, porque es la cosa más poderosa que tenemos en el mundo. Si Dios con nosotros, que dice, Dios nos ha prometido, yo estaré con vosotros hasta la fin del mundo. ¿Y cuál es el fin de una vida santa? Amar a Dios sobre todos y nuestro prójimo como nosotros mismos. ¿Y por qué la Eucaristía es la autopista hacia el cielo? Como decía Carlos. Porque en la Eucaristía está ¿qué cosa? Dios. ¿Y qué cosa es Dios? Nos dice el apóstol San Juan. Es amor. Y cuando como la Eucaristía, Dios me ayuda a abrir mi corazón, que es cerrado, a guarir, a transfigurarme, a transformarme, a limpiar todo aquello que está en nosotros, que tenemos la herida del pecado original, que tiene que ser curada. Es solo Dios el grande médico. No está cosa más sobrenatural de la Eucaristía. Decía Carlos, explicaba, que cuando nosotros hacemos la Eucaristía, prendemos la hostia, 15 minutos más o menos está Dios con su presencia en nosotros. Son los momentos, como decía Santa María Magdalena de Pazzi, los más importantes de nuestra vida por hablar con Dios. Tenemos Dios con nosotros, en nuestro corazón. ¿Y qué hace Jesús? Nos asimila a ello, nos transfigura,
nos transforma. Es lo más como cuando voy a una fuente de agua viva. Si tengo un recipiente pequeño, puedo prender poca agua, mas si tengo un grande recipiente, puedo prender mucha agua. Esto es como yo correspondo a este don. Lo más correspondo, lo más Dios me dará cosa increíble. Pero tenemos que hacer un esfuerzo que depende de nuestra voluntad. No es el fervor del momento, es nuestra voluntad. Las virtudes son actitudes estables de la voluntad al bien. ¿Por qué es importante allora la Eucaristía? Porque en la Eucaristía Jesús nos refuerza esta voluntad. Porque la fuerza de voluntad es importante. Si yo hago un examen a la universidad, me empeño, estudio horas, tengo que prender las notas. Ma por la vida espiritual, ¿cuánto me envolvo? Depende da mí. Quiero devenir santo, pienso che la vita eterna è la cosa más importante de mi vida. Questo pensava Carlo. Carlo pensava alla vita eterna. Non gli interessava mucho il mondo. Quando gli preguntavo cosa quiere hacer quando sarà grande, e chi lo sabe se soy ancora viviente, me diceva. Preocupémonos de hacer bien ahora, el momento presente, porque cada minuto que pasa, dice, es un minuto menos que tenemos por devenir santo. La santidad es una batalla quotidiana e il tempo va massimizzato por la eternidad, decía Carlos. Es quello que no tenemos que haber miedo de la muerte. La muerte es el pasaje a la verdadera vida, el encuentro con el amado, con Dios, nuestro creador. ¿Por qué tengo miedo de la muerte? Es un problema de fe, de la virtud de la fe. No tengo confianza en Dios. Este es el problema. Porque si yo tengo confianza, cuando voy a morir, encuentro a Jesús, que es la cosa más maravillosa, Dios, que está, ¿cómo puedo tener miedo? ¿Por qué los mártires no tienen miedo? Los santos o los grandes santos, ¿no? Es porque tengo la fe, cosa que falta muchas veces. Porque la muerte es el pasaje a la verdadera vida, dice Carlo. Es verdaderamente el encuentro con el amado. Y allora vivir siempre como si fuera el último día de nuestra vida. Così massimizzo il tempo. Non pierdo tempo. ¿Cuántas horas paso con el móvil cada día? La mayoría me dice, porque yo viajo, ¿no? Portugués, español, francés, siempre lo mismo. 3 horas, 4 horas mínimo. Yo digo, tú, leva 15 minutos de tu móvil e dedicalo a Dios. Empieza con 15 minutos, non dico mucho, 15 minutos. 15 minutos antes, 15 minutos antes de ir a dormir, levántate 10 minutos antes. Empezamos a dar espacio a Dios. Porque si yo vengo aquí por hablar de Carlo, ma yo quiero hablar de todos nosotros, porque la vida pasa, es veloz. Sant'Agostino diceva che l'Eucaristia è la medicina dell'alma, quindi la medicina dell'alma. E quindi tenemos un tesoro enorme. Carlos se confesaba toda la semana, porque decía que nuestra alma es como un globo de aire quente. Cuando sube, a un certo momento se ferma, no se resta, come si dice? Se para. ¿Por qué? Porque el viento non è favorable. Esto, y allora tiene que levar saco de tierra por hacerla más ligera. Así el globo continúa a subir. Como nuestra alma. Cuando me confeso, empiezo a subir, ma después me fermo. ¿Por qué? Porque este pequeño saco de tierra son los pecados veniales que tienen que ser combatidos. Los propósitos, tengo que hacer propósito cada mes, porque los propósitos, como decía también San Juan Bosco, son aquello que más tiene miedo el demonio, porque cuando hago un propósito significa que hago seriamente. Cuando me confieso digo, no, esto no quiero más hacerlo. Quiero ser fiel a Dios, quiero mudar, cambiar.
E allora, quantos propositi? La vita è curta, curta. A Fatima la Virgen María ha mostrato l'infierno, el paraíso, el purgatorio. Antes de aparecer la Virgen de Fátima, envió el ángel del Portugal, que se piensa que puede ser que sea San Miguel Arcángel, porque es el protector de Portugal. ¿Y qué cosa hace el ángel? Comulga los pastorcitos, ¿no? Francisco y Jacinta solamente con la sangre porque no habían hecho la primera comunión. Y Lucía con la comunión. Y poi pregunta, oración de, mio Dio, creo, espero, te amo, te adoro e te pido perdono por aquello que non cree, non spera, non te ama, lo sabe bene. Quindi che cosa pide? Las virtudes, fe, esperanza, carità. Por favor, es importante. El ángel pide de vivir las virtudes teologales. Fe, esperanza, caridad. La caridad es la más importante, aquella que es nuestra bienaventuranza. Lo más hemos amado a Dios en nuestro próximo, lo más nuestra bienaventuranza será grande cerca de Dios. Es como una heranza, ¿no? Ma después cosa pregunta el ángel? Primeramente dice, enginocchiate, come si dice? Arrodillate. Pregunta de arrodillarse en frente de la Eucaristía. E después cosa dice? Non è che dice state in piedi, Gesù è risorto, come ora la teologia, la moda, le fashion, fashion. No, dice arrodillarsi. Primo. Secondo, Santissima Trinità, Padre, Figlio, Spirito Santo, vi adoro profondamente e vi offro el preciosísimo sangre, agua, ánima, divinidad de Jesucristo, presente en todos los tabernáculos del mundo, en reparación del ultrajo, sacrilegio, indiferencia con que Él lo ofendido. E por los méritos del tuo sacratissimo cuore, del Inmaculado Corazón de María, vi pregunto, vi domando la conversión de los pobres pecadores. Quindi che dice? Reparación. Hoy fui en una parroquia antes de vosotros, donde estaba un círculo de jóvenes, de niños, que hacen la reparación eucarística, que tienes 7 años, 8, 9, que hacen la adoración como reparación, que aplica aquello que la Virgen de Fátima dice. Y allora, yo hablo mucho de Fátima porque nosotros hemos tenido muchos signos de Fátima. La exposición de Carlos, el primer lugar donde fue hospedada después de su muerte fue en Fátima, en el santuario. Y Carlos tuve una especial, las palabras de Jacinta, no están palabras por describir el horror del infierno, que tocaron mucho Carlos, también las palabras de la Virgen María. E Carlo che cosa faceva come sacrificio? Aquello che poteva, renunciare a avere una partita di football o renunciare a avere la televisione o si stava Nutella, Coca-Cola, perché ora tenemos esta cosas. O por ejemplo, renunciare a escuchar la música. Non la escuchaba. Piccolo, pequeño sacrificio. Non è che la Virgen María dice, hace esto, esto, esto. La Virgen María dice, hace quello que puede. También no comer 2 bombons, uno solo, solamente, es una renuncia. Pero ofrecer a Dios nuestra vida como una oferta. E allora, ora he parlato de muchas cosas, ma la cosa principal es la Eucaristía, que fue la santificación de Carlos. Carlos se afidó totalmente. Última cosa que quiero decir, después do espacio por las preguntas, es esta. La adoración eucarística es muy importante porque como cuando Moisés estaba enfrente de la zarza ardiente en el monte Sinaí, que hablaba con Jesús, con Dios, y Dios se escondeva, ¿no? en este fuego que no... Pero Moisés rezaba por el pueblo de Israel. ¿Y qué se pasaba? Porque Moisés era un intercesor.
Y nosotros podemos ser un intercesor cuando hacemos la adoración eucarística, lo mismo. ¿Y qué se pasaba a Moisés? Cuando descendeva abajo del monte, era luminoso, porque estando enfrente de Dios, del tabernáculo o de la zarza ardiente, lo mismo, se diventa luminoso. No podemos verlo con los ojos, ma está così, porque si yo estoy enfrente de Dios, me inunda con su luz. Y allora, ¿por qué Dios quería, última cosa, estar aquí con su presencia real? Porque está una presencia que se llama presencia de inmensidad, ¿no? En todas las cosas, las plantas, también los demonios, está la presencia, está todo el mundo. Ma está una presencia de habitación, que es una presencia especial. La presencia que tenemos con el bautismo, ma también con la Eucaristía, donde está la plenitud de porque recibimos Dios, la Santísima Trinidad cada vez. Y Dios nos enseña la humildad, que es la otra parte de la caridad. Porque menos yo por dejar el espacio a Dios. Porque la humildad es muy importante. No yo, sino Dios. Esta es la sociedad, no Dios, sino yo. Todo Facebook, la foto. No, se ve, ¿no? Es la sociedad de los star system. Tenemos que ser estrellas del cielo, no estrellas que se apagan, como aquella de Hollywood, porque purtroppo. Tenemos que ser estrella por siempre, estrella del cielo. Jesús, las huellas dactilares son diferentes una de la otra. Tenemos una unicidad increíble. Somos especial cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene que ser santo. Como decía Carlos, todos nacen originales, pero muchos mueren como fotocopias. Y ahora la Eucaristía nos enseña también esta humildad. La humildad de Jesús no fue tanto nacer en una grota, ¿no? En Betlem. Betlem significa en hebraico, ¿no? Betlem, casa del pan, en árabe, casa de la carne. Casa de la carne. Pensate, ya está la misión de Jesús, es ser nuestro pan de vida eterna. En la ciudad que elegida por Dios, Betlem, casa del pan, casa de la carne. Ma no fue esta la humildad de Jesús. La humildad de Jesús fue de quitar, lasciare, ¿cómo se dice? Quitar su condición de absoluto, de infinito, y atravesar el túnel de la encarnación más sagrante, y prender una condición de finito. Esta fue la encarnación, primera encarnación en el vientre de María, primero tabernáculo. ¿Y por qué María tiró Dios? Por su humildad. Y fue la primera encarnación. Ma cada vez que recibimos la Eucaristía, es como haber una otra encarnación siempre. San Francisco de Asís lo explica muy bien. Todos los días desciende de la mano del pobre mano del sacerdote, se humilla a Dios, se humilla, porque desciende en las pobres manos de los sacerdotes. Y cada vez que recibimos la Eucaristía, Jesús nos enseña a su escuela eucarística a devenir humilde, porque sin la humildad es un problema. Si no hago espacio a Dios, ¿cómo me puedo santificar? Como decía Carlos, la santidad no es un proceso de suma, mas detrás, menos yo por dejar espacio a Dios. Esto se pasa con la Eucaristía, que está siempre esta encarnación cada vez que recibimos la Eucaristía. Y Dios nos ayuda a ser siempre más humildes. Y esto es el secreto, ¿no? Los santos son humildes. Si no está esta humildad, el ego es el primer enemigo que tenemos. Y ahora, como decía Carlos, todos nacen originales, pero muchos mueren como fotocopia. Fotocopia se muere si no se realiza este proyecto de santidad que Dios ha pensado por cada uno de nosotros desde la eternidad. Y ahora todo santo aquí, non so, veo muchas señoras sentadas en tierra, la señora con el jefe rojo, ¿cómo se llama? ¿Sí? Noelia, Santa Noelia de Madrid.
tenemos una otra santa, ¿no? Porque tú tienes que ser santo como yo también, ma todos, cada uno. Porque Dios se espera mucho de nosotros. Somos a su imagen, asemejaron a Dios. Es increíble esto. Y ahora la mediocridad tiene que ser eliminada. Cristianos mediocres. Tenemos que ser todos santos. ¿Cuántos cristianos católicos están en el mundo? ¿Cuánta mediocridad? ¿Por qué no se hace el esfuerzo? Porque no quiero verdaderamente devenir santo. Si yo pregunto a Dios, ayúdame a devenir santo, es seguro que Dios te ayuda. Pero tengo que decidir esto. Y ahora, todo santo, estoy aquí por preguntas, gracias de vuestra atención, por mi español, disculpe, un poco de purgatorio por usted, mi español. Gracias. Unas preguntas, unas cuatro preguntas, ¿te parece bien, Antonio? Sí, un poco de preguntas, sí, puede, si quieres. ¿Crees que hay algunas chicas o chicos de la base que te quieren una pregunta? Puedes venir aquí. Bueno, dinos cómo te llamas, en qué colegio estudias y después qué pregunta quieres hacer. Me llamo Irene, estoy en el colegio y quería preguntarte si como cuando venías a sacarlo, te imaginabas como que en un futuro se va a poder llegar a ser santo y cómo vives tú actualmente como madre el hecho de tener hijos santos. Yo ya noté que Carlos era especial, porque cuando era pequeño era constitucionalmente pío, como se dice, santo. Era muy generoso, no se lamentaba ya más, era obediente en una manera increíble, era siempre alegre. Entonces, verdaderamente mi marido lo llamaba el alieno, non so cosa si dice in spagnolo alieno, por dire che era un UFO, come si dice un extraterrestre, perché non era normale. E io lo chiamavo el pequeño Buddha por bromir, ¿no? Por hacer broma. Porque era, yo era mucho diferente también mis primos. Yo soy hija única, pero tengo primos terribles. Y cuando veo Carlos, digo, ma esto non è normale, non è normale. E naturalmente ya realizaron que era un chico especial, su devoción, su amor por Jesús, su generosidad. Pero naturalmente esto me comportaba también a mí preguntas, porque yo no ero santa, no, non soy santa también ahora, pero ver esto chico così siempre me interpellaba. Y seguramente pensaba que Carlos habría hecho cosas religiosas, puede ser que devenía sacerdote. Me preguntó antes de morir, me dice, Carlos, ¿qué piensas si voy a ser sacerdote? Me voy a ser sacerdote. Y yo decía, Carlos, si tú quieres, si tú deseas, como cuando se enamora uno de qualcuno, significa que tú tienes que decidir. Y también esta pregunta la he hecho a mi madre, que es la abuela. Quindi io penso che stava seriamente pensando di divenire sacerdote. E il fatto che mi preguntò di essere il catechista, quería hacer catequismo a los niños, ayudar a la parroquia. Esto era un signo de su vocación. Y seguramente yo pienso que haría hecho el catequismo. Naturalmente no me aspettavo che su misión sería dal cielo. E fue una prueba per me. Pero siempre en este momento trágico, porque era hijo único, yo siempre tenía esta palabra en la mente, como una, no digo como una locución, mas era muy fuerte esta impresión
del libro del Job que dice: el Señor ha dado, el Señor ha elevado, sea benedito siempre el nombre del Señor. E poi me soñé Jacinta de Fátima, que me dice: ¿por qué te lamentas? Yo soy, Carlos será como mí, pero yo he sufrido mucho más que tu hijo, porque Jacinta, su maladía duró 3 meses, ¿no? 2 meses, en Portugal. Y Carlos en una semana se fue en cielo muy velozmente. Sí, ha tenido muchos dolores, pero fue muy veloz. E quindi, escuchando esta palabra de Jacinta, digo, vabbè, non me puedo lamentar. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, ha quitato, sea benedito sempre il nome del Signore, digo, non me puedo lamentar. Significa che il Signore tiene un disegno. Y ya se evidenciaron estos signos, porque el día del funeral, después todos los milagros que empezaron, también todas sus cosas que ha hecho, que se difundieron en todo el mundo. Quindi es un proyecto de Dios, porque Dios hace proyectos con personas, puede elegir quien quiere, sobre todo ha elegido a mí como madre, que no tengo algún mérito, porque digo siempre que el elemento más inútil, porque están muchas madres que son mejor de mí, estoy segura. Pero Dios escribe recto en los lingrones torcidos a volte por mostrar su potencia. Y allora me elegí por haber este hijo, que no tengo algún mérito, como digo, ma fue espectatriz de este diseño de Dios. Y digo siempre que soy la secretaria de Carlo, porque ahora soy la secretaria yo. Soy divinita secretaria especial de Carlo. Bien, ¿otras preguntas? Una pregunta que tiene 10 años, se llama Lucas, que quería venir aquí y no ha podido. Son 3 preguntas. Sí. Él tiene 10 años. Quiere saber qué hacía tu hijo, Carlos, cuando tenía 10. ¿Cuándo tenía? 10. 10 años. 9 años empezó a ayudar los mendigos en la calle. 10 años empezó a hacer esta exposición, a prender todas las fotos de los milagros eucarísticos, que quería hacer esta. Y trabajaba con el computer, con el ordenador, porque tenía esta capacidad de hacer programas estadísticos en C, C++, Ubuntu. Tenía esto don increíble, porque era autodidacta, leía los libros que prendevamo, che traíamos dalla librería de la Universidad Politécnico de Milano. Era un misterio cómo Carlo tenía esta capacidad de hacer programas. Y una vez, cuando tenía 10 años, ha hecho un programa estadístico con mi esposo, que es un asegurador, por hacer toda la estadística, por decir que era muy, pero capaz con el ordenador. Pero esto don lo utilizó sobre todo por evangelizar con esta exposición que van en todo el mundo. Otra pregunta de Lucas. ¿Cómo tu hijo se imaginaba el cielo? De esto no abbiamo mucho hablado, pero seguramente lo imaginaba como la cosa más bella que está en el mundo, que podemos desiderar. Estar cerca de Jesús, de los santos, de los ángeles, de la Virgen María, que era la única mujer de su vida, decía. La Virgen María es la única mujer de mi vida. Cuando rezaba el rosario decía que era el momento más galante de su jornada, de su día. Y también, ¿qué fue lo más bonito que tu hijo te dijo a ti? Ma Carlo era muy afettuoso, come si dice? Afettuoso? Muy afectuoso. Sì, muy cariñoso. Era muy cariñoso, e quindi era todo tanta cosas, porque era muy cariñoso conmigo, muy paciente, porque yo no comprendía nada de ordenador, siempre preguntaba, mi madre, la abuela, ma era increíble la paciencia, el amor, la ternura que tenía por todos, no solo por su familia, ma también por los amigos, las personas
otras personas. Tenía una simpatía también, era bromista, ma una simpatía muy especial. No era jamais vulgar, ma siempre era alegre, siempre sorría, siempre. Era todo su vida, quindi non tengo un momento o una palabra speciale, tengo ricordo di tutta sua vita, di come era. Muchas gracias. Y ahora un sacerdote va a hacer una... Ah. Ah. Sì. Buenas tardes, yo soy Juan Llorente, padre pasionista del Santuario de Santa Gema. En primer lugar, darle las gracias a Antonia, la madre de este santo tan querido, tan amado. Y estaba pensando que igual que Carlos Acuti ha sido un santo enamorado de la Eucaristía, que va a hacer un bien inmenso, te toca a ti ahora como instrumento de su madre, pues hacer un bien inmenso a toda la iglesia. Y estaba pensando, según te estaba escuchando, que eres una privilegiada. Me vino a la cabeza porque, no sé si sabrás, Santa María Goretti, Asunta, estuvo presente en la canonización de su hija Goretti, y la única que decía la historia, dijo el Papa Pío XII en su día. Tú eres la segunda, creo, que has estado también presente en la canonización de tu hijo. La única en la historia, la segunda en la historia de la Iglesia. Todo lo que has dicho, estupendo. Y veo que eres un instrumento y el Espíritu Santo te pondrá la palabra, el gesto oportuno para que hables de la presencia real de la Eucaristía, que están, como bien has dicho, los sagrarios abandonados. Están abandonados por eso, porque se está perdiendo el respeto por lo sagrado y por la presencia real. Habla con después, una cosa que me ha venido, hace poco recibí, no sé en Italia, te lo puedo decir anche en italiano, un audio que habla de los últimos momentos de la vida de tu hijo, que dice, mamá, no es como te quería relatar la vida eterna, lo que él veía o presentía, y estaba pensando, ¿será verdad o es ahora como... Hay que tener un cuidado con la inteligencia artificial que inventa las cosas y dice a lo mejor lo que no es, y confunde. Yo por eso ahora como estás aquí me he venido en mente y lo voy a hablar con ella que me clarifique si es verdad que tu hijo, antes de expirar, te dice palabras muy dulces y la verdad que te emociona, hace un bien inmenso, pero quería saber si es verdad lo que te dijo tu hijo o es toda una invención de inteligencia artificial que hay que tener un cuidado con lo que oímos y vemos, porque no todo es verdad. Esa era la pregunta. La pregunta que me hace è perché la inteligencia artificial es un problema grosso, porque hacen vídeo de todos ahora, sobre todo de mí, predicción, con Irma Lucía, Padre Pío, todos. Purtroppo están muchos de estos vídeos falsos. Esto es un video falso, pero la inteligencia artificial trae todas las informaciones e poi hace cose muy bonitas, che conmuove. Quindi Carlo cosa decía de la vida eterna? Carlo decía aquello que sabemos, que aquello que la vida eterna es la cosa más maravillosa que tenemos. Tenía un rapporto personal con l'ángel de la guardia, que rezaba siempre. Usted pasionista, y Carlos tuve un especial don cuando fue a Lucca, donde visitó Santa Gemma Galgani, y gracias a Santa Gemma tuve este amor por el ángel guardiano. Era muy pequeño cuando fue en Lucca e encontró esta figura de santa que lo tocaba muchísimo. Quindi tú tenía también una grande devoción por Santa Gemma, que usted, el ángel guardián. Usted sabe que Santa Gemma prendía las letras, escribía a su director espiritual que vivía a Verona, ella vivía a Lucca, y el ángel prendía las letras en la noche, por la noche, y la llevaba. Sí. Sí, era increíble. Estaban muchos episodios, ma también Padre Pío. Yo fui benedicta da Padre Pío
porque el día que nació estaba la aluvión en Italia, no se podía, los doctores no arribaban, pero mi tía era hija espiritual de Padre Pío. Estaba ahí en San Giovanni Rotondo con Padre Pío y cuando preguntó a Padre Pío de rezar por mí. E io tengo también dos santas en familia. Una es Santa Giulia Salzano y una es Santa Caterina Volpicelli. Tenemos dos santos más. E Carlo ahora. Quindi tengo che, sì, sono una privilegiata, come dice il padre, però se non mi santifico voi diretta in purgatorio subito. Quindi è pericoloso tenere questo privilegio. Però, come diceva, questa basura che sta in internet, io consiglio quello che diría Carlo, de cerrar todos, de leer más y de no estar siempre en Instagram, TikTok, porque es una pérdida de tiempo enorme. Todos estos vídeos, hacen vídeos sobre los políticos. La Meloni, Giorgia Meloni, nuestro primo ministro, se bromea que dice, pero me hicieron más bella que son, porque no son muy bella. Quindi, por decir que hacen cosas extraordinarias, pero la verdad está en los libros, en la posición, en la cosa oficial. Cuando usted lee toda esta cosa, hace atención, predicción, cosas, porque no es verdadera, por todos. Gracias. Bueno, ahora Nacho tiene algunas preguntas que hacerle. Sí. Hola Antonia, muchas gracias por estar aquí. Yo soy Nacho y soy uno de los niños del coro de los Heraldos. Y le tenía dos preguntas. La primera es, ¿cómo practicaba Carlos la virtud de la pureza? De la pureza. Carlo era muy puro. ¿Por qué? Porque tenía esta visión de la vida. Decía que el Padre tiene un trono en el cielo, ¿no? El Hijo tiene un trono también, que es Jesús. Ma el Espíritu Santo no tiene un trono, porque el trono es nuestro corazón. Y quindi decía que somos templo del Espíritu Santo. Quindi tenía mucho a la práctica de la pureza, primeramente con la prudencia. Cuando Carlo pasaba enfrente de la televisión, donde se pasaban, porque por ejemplo, por ir a la cocina, cuando quería un poco de agua o comer algunas cosas, iba en cocina, donde estaba esta persona que trabajaba, estaba siempre con la televisión encendida, come si dice, la televisione aperta. E Carlo quando passava che stava pubblicitando un poco, no? Questa pubblicità de profumos, de cose un po', faceva così, passava così, sempre. También quando iba en la habitación de la abuela, se la abuela stava viendo un film che non era proprio, faceva così. E questo era Carlo. Carlo era così, se confessava cada settimana, cada noche hacía l'esame de conciencia, come mi sono comportato con mis padres, ho hecho el bien que podía hacer, e se poneva notas, e diceva sempre notas bajas, porque Carlo era muy severo con sí mismo, pero tenía siempre esta tensión por mejorar, por hacer el bien, siempre. Y sobre todo era muy prudente, porque tenemos no que dialogar con el demonio, porque il demonio empieza a dialogar. Quindi cosa è importante? La obscenidad che sta in internet non si dialoga, se cerra, porque está mucha cosa obscenas, los adultos lo saben, e quindi non si dialoga. Ma dialogar significa perder, porque el demonio es más fuerte que nosotros. Quindi il problema è l'empezar a dialogar. Quindi con el pecado, con la tentazione non si dialoga. Tiene que ser muy radical. Esto es mi consejo, radicalidad. Quindi se esta basura en internet, tu non lo vedi. Sta basura, la pubblicità, il film non è un film che è un film puro, non è un film limpio, non lo vedi. Capito? Questo è il combattimento spirituale. Capito?
La segunda pregunta era, ¿cuánto amor tenía Carlos hacia el Papa? Carlos tenía mucho amor porque el Papa es nuestro Cristo en la tierra, ¿no? Como decía Santa Caterina da Siena, el dulce Cristo en tierra, ¿no? Es el representante, es el vicario de Cristo, quindi el Papa è importante. Il Papa tiene también la grazia di Stato e magari uno tocca il Papa se guarisce, perché il Papa tiene la presenza dello Spirito Santo nel Papa è straordinaria. Quindi tenemos que amar al Papa, rezar por el Papa, no criticar, porque las críticas se fueron contra nosotros. Siempre respetar los obispos, porque Dios ha creado la iglesia, quería una jerarquía, y significa que tenemos que amar y que agradecer a Dios, porque sin el sacerdote no tenemos la misa, no tenemos la confesión. E allora rezamos por las vocaciones, como hacía Carlos. ¿Cuántas rezan por las vocaciones? Cada día tenés que rezar por las vocaciones. Es importante, porque se desaparecida la iglesia, no están más vocaciones, no tenemos más sacramentos, es un horror, ¿no? Gracias. Gracias, gracias. Hola. Sí. Hola. Yo soy Moisés y tengo ¿Cómo 12 te llamas? Moisés. Cáspita. Tengo 12 años y quería preguntarte, cuando estaba Carlo Acutis con sus amigos, ¿ellos se convirtieron o siguieron igual? Algunos sí, algunos no, purtroppo. Como Jesús, non è che il santo convierte todos. Pensamos a San Francisco e Pietro de Bernardone, il padre. Non è che podemos convertir todos, dipende da nuestra libera volontà. Pero Carlos tuvo mucho éxito en su oración por conversión de personas, sobre todo rezaba la Virgen de Pompeya, porque tenemos un legame con estas santas, con Bartolo Longo, San Bartolo Longo. La Virgen de Pompeya, el Rosario. Una vez ha hecho la novena a la Virgen de Pompeya 26 veces, 26. Y poi ha obtenido el milagro, pero era muy siempre se concentraba a rezar por la conversión y te obtenía muchas gracias. Naturalmente, alrededor de Carlos estaba la multitud que no era creyente, sobre todo en su escuela. Ha estudiado con los jesuitas los 2 años de colegio mayor. En su clase todo era a favor del aborto, por ejemplo. Carlos era lo único que no era contra. Por ejemplo, tenía amigos que iban a la discoteca en la tarde, che si drogavano. Quindi non è che era muy fácil, però comunque Carlo era apreciado da todos, lo amaban todos, porque Carlo tenía un corazón puro, tenía amor por todos e non tenía un atteggiamento, come si dice, un'attitude clerical. Era muy simpático e quindi poteva hablar con todos. Naturalmente estaba quien seguía a Carlos, después su muerte también, estaba quien no seguía, como con Jesús. No tenemos que ser desesperados si no podemos, ¿no?, convencer a nuestros amigos. Tú tienes que rezar. Como dice la Virgen de Fátima, muchas almas van al infierno porque no está quien reza, hace sacrificio por ellos. Quindi tenemos que rezar. Después la gracia va a operar. No sabemos cuándo, no sabemos dónde, pero seguramente el Señor escucha. Gracias. Ahora van a preguntar 2 chicas, pues ya por el tiempo que se nos está acabando. La Las 2 chica. van a hacer cada una su pregunta y la respuesta será única para 2 preguntas. Salve María. El pasado domingo me consagré a la Virgen con los heraldos del Evangelio. Y bueno, antes que nada le traigo un regalito a Antonia que espero que le guste, que Gracias. tiene que ver con el Inmaculado Corazón de María. Gracias. Che bello.
Y mi pregunta Gracias. es, ¿cómo cambió su relación con Dios después de la enfermedad y muerte de Carlos? ¿Hubo momentos de enojo hacia con Dios, momentos de silencio o de frustración? Y si en algún momento se le ha parecido su hijo ahora? Allora, io tenía la fe, esto tengo que decirlo, quindi quando Carlo se murió, io acepté, non tuvo jamais duda en Dios, porque Dios hace siempre el bien. Se permite el mal siempre por un bien mejor. En los planos de la Santísima Trinidad no estaba la muerte. La muerte è entrata nel mondo a causa del pecado. El mundo hace su curso, la naturaleza, todo, ¿no? La malattia, la muerte. El Gólgota, decía Carlo, vamos todos, ¿no? A subir el Gólgota. Uno va antes, un otro va después, non se sabe. Decía Carlo, tenemos que ser pronto cada día. Quindi io acepté esta muerte de Carlo como un diseño de Dios. Después he visto todo esto, signos, cosas, y sobre todo, Carlo, después que se murió, 2 meses después, cerca, lo soñé que me dice, voy a venir beato y después santo. Y se realizó a la fine questo sueño. Antes decía, puede ser mi pensamiento, però se realizzò. Però io vi la grazia di Dio operar a través Carlo, e quindi vi los milagros, las conversiones, las cosas buenas que Dios a través Carlo hace. Siempre Dios. Los santos son diseños de Dios, son instrumentos. Siempre es Dios que hace milagros, siempre. E quindi io non tengo miedo della muerte, non tengo io tengo solo miedo del peccato, del purgatorio, questo sì, però cioè, sinceramente io ho accettato la decisión de Dios e non me lamentai. Questo fue probabilmente porque había hecho mi camino de fe, ero lista por esta prueba, ¿no? Come Job, però accetté siempre esta decisión. Non ho tenido jamais duda. Gracias. Antonia, bienvenida. Hemos traído un presente de la Congregación de María Auxiliadora, donde tenemos la única reliquia de su hijo Carlo Acutis, y que es un honor tenerla aquí en España. Gracias. Caspita, cuánto presente, cuánto regalo. Tengo que venir más veces aquí en España. Gracias. Qué bonita, guarda. Gracias. Hola Antonia, mi nombre es Lucía y tengo 15 años y quería preguntarle cómo Carlo podía compaginar los estudios con rezar todos los días, ir a misa, rezar el rosario, porque a veces con trabajos, exámenes, deberes, no da tiempo y te agobias y al final como que se deteriora un poco la relación con Dios. Y aunque sepamos que Dios es lo primero y que Dios es lo esencial, también tenemos pues algunos deberes como estudiantes que tenemos que cumplir. Entonces, ¿cómo hacía Carlo para compaginarlo todo? Muchas gracias. Carlo se organizzava bien, però sicuramente Carlo studiava il classico los últimos 2 años. Clásico son los estudios de griego, latino, estudiaba, tenía mucho empeño de ver, pero alguna vez estudiaba hasta las 3 de noche. Porque se organizaba, sí, tenía muchos deberes a hacer, restaba levantado hasta las 3 de noche a hacer su versión de griego, de latino, e se organizzava. Non te so dire come faceva, però l'incontro con Jesús era, non si poteva discutere, con la misa, con l'adorazione, con il rosario, e quando hacíamos, ¿no? Hacíamos, se dice, ¿cómo se dice? Hacíamos viaje. Lo primero problema de Carlos era buscar la iglesia más cercana de nuestro hotel,
por non perdere la messa. Quindi era un pensamento, un deseo que tenía muy fuerte. Quindi se organizzava. Se tú te organizzi, puedes ir a la misa, puedes hacer todo. Yo tengo mis hijos ahora, Francisca y Miguel, que van a la misa casi todos los días, rezan el rosario cada día, estudian el clásico, también el griego, el latín, filosofía, historia, química, matematica, biología, fisica. Oh, è una scuola muy. Però, quindi che ti dico, se ti organizzi, l'importante è organizzarti, e pregunta al Spirito Santo di aiutarti e alla Virgen Maria. ¿Otros? No. Antonia, tenemos solo hacer una pregunta última, pero antes de esta pregunta, una chiquita se llama Teresa. Desde los 4 años tiene serios problemas con el hígado, está esperando un trasplante. Y le llevaron cuando tenía 4 años una foto de Carlo, que estaba recién canonizado. Entonces ha mandado una foto suya con un mensaje. Hola, Carlo, por favor, cúrame, te quiero mucho, Teresa de la Cal Madrid, para ti. Gracias. La llevo in su tumba, la llevo a Carlo. Rezziamo, Teresa. La base della candela. Grazie. Rezziamo por todos. Todos, rezziamo todos. Hola, me llamo Flor. Me gustaría preguntarle cómo comulgaba su hijo, de rodillas y tomaba la Eucaristía en la boca o en las manos. Y también me gustaría preguntarle, en la época de Carlo, ¿los sacerdotes permitían que se pusiera una bandeja para que no cayese partículas de nuestro Señor? Allora, Carlo se me comulgava nella bocca, porque con todos los milagros eucarísticos que están cuando una hostia cae en la tierra, tenía miedo, porque Carlo conocía muy bien que están muchos milagros que se pasaron porque la hostia cae nel suelo. Quindi Carlo se comulgava. En Italia, se tú te arrodillas antes de hacer la comunión, te mira un poco con problemas los sacerdotes. Italia è un poquito differente da Spagna. Quindi digamos che se tu, il sacerdote se infanda normalmente, se tu te arrodillas. Quindi Carlo se rispettava la volontà di quello che era la maggioria e si adattava. Seguramente è bello se tu puoi arrodillarte, se lo sacerdote ti permette di hacer esto, ma non è che è facile, capito? In Italia non si può, se tu haces esto, te guarda, se infanda un pochettino, perché non ti permette. Però están lugares come in Francia, io sono stata in Francia muchas veces, están muchos sacerdotes che ti ponen come antes. Però questo non è l'essenziale. L'essenziale non è esto, Come dice el Principito, ¿cómo se llama el Principito aquí en España? Aquí está el Principito, Ho llevato il Principito per usted, dalla Francia viene dalla Francia. E mi dice il Principito che la mayoría non comprende nada, soprattutto la Eucaristía. Cuando hablamos de la Eucaristía, è come il Principito quando muestra il disegno con l'elefante, però ninguno comprende, perché tutto viene un sombrero. E allora, quando hablamos de la Eucaristía, è lo mismo. Però quello che dice il Principito è che l'essenziale è invisibile allo ojos, non si vede bien que con el corazón. Allora, quello che è importante quando nos comulgamos es nuestro corazón, la limpieza con que comulgamos, el amor y la gratitud que tenemos por Dios. Esto, arrodillarse, se se puede hacer, se hace. Se non si puede hacer, non è che il Signore è un ragioniere, no? Come si dice? Ragioniere, come si dice? Un computatore, come si dice? Il Signore apprezza
El problema es que no es que en toda la iglesia tú puedes hacer quello. Está en iglesia que permite, se te lo permite lo haces, se no lo permite. Pero yo comprendo tu, porque muchos milagros eucarísticos se pasaron con la hostia que cae per terra. Muchas veces cuando el sacerdote hace así, caen en la tierra pezzettiti. Yo lo vi un día cuando estaba, vi un pezzettito así que caeva, poi después fui, me la comí. Pero, ¿qué te devo dire? Los ángeles van a ayudar, coraggio, va bene, gracias. Para la ultimísima pregunta, pedimos perdón que han llegado muchos pedidos, pero realmente la hora no nos consiente alargarlos más. La ultimísima pregunta, unas chicas del Hogar de la Madre que sí que van a hacer una pregunta fulminante, rápida. Hola. Hola. Nada más quería preguntar porque yo soy muy amiga de Carlo Cutis. O sea, no es como que soy fan, soy muy amiga. Pero lo que más me impresiona de los santos es que no tienen una vida perfecta, sino que es porque hablamos de Carlo Cutis que quiere estar siempre cerca de Jesús, pero es cierto que en la vida espiritual a veces hay desánimo y desolación y como que no se le siente cerca a Jesús y a la Virgen. Quería saber, porque me he leído el libro, pero quería saber si hay algunos escritos de Carlo Cutis o si ha tenido una conversación con él usted que habla, como que cuenta de su desánimo y lo que hacía para ayudarle a ser fiel. Y como, ¿Por ayudar? Escúchame. como que en la desolación, cuando él no sentía a Jesús cerca de él, ¿qué hacía él para animarse a permanecer fiel? Pero yo no te puedo decir que Carlos no sentía a Jesús, porque no se pasó jamás. Quindi es difícil por mí responderte en esto, porque es una cosa que si Carlos la sentía no lo decía. Carlos decía, la tristeza es la mirada hacia sí mismo, la felicidad es la mirada hacia Dios. No yo sin Dios, no me gustaba que algunos se lamentaba, porque decía que no tenemos que lamentarnos. Cuando estaba muriendo, los médicos le preguntaron, ¿sufre? No, soy feliz, siempre con sorriso. Esta gente que sufre mucho más que mí. Esta era Carlo. E quindi se tu mi pregunti che faceva quando stava desolato, non lo so, perché Carlo jamais mostrò su desolazione, jamais se lamentò, jamais, jamais. Questo è Carlo. Gracias. Me llamo Mateo y ¿cómo se llama? Antonia, ¿te puedo dar un abrazo? Sì, certo. Che bello, eh? Sono contento. Grazie. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Grazie, che bello. Una cosa quiero decir. Carlos se consagraba todos los días al corazón inmaculado de María, como preguntó la Virgen María Fátima, que dice de pedir las gracias a través de su inmaculado corazón. Y siempre se consagraba cada día al Sagrado Corazón de Jesús. En Rudebach, cuando se apareció la Virgen a Santa Caterina Labouré, la medalla tiene derecho a los dos corazones. Y también en Fátima, el ángel preguntó reparación por los sacrificios y pidió al corazón inmaculado de María el Sagrado Corazón de Jesús. Rezamos y consagrámonos siempre al corazón inmaculado de María y de Jesús. Siempre. Gracias. Bueno, agradecemos muchísimo, Antonia, esta catequesis, este testimonio sobre Carlo, y queríamos de parte de todos dejarte de recuerdo de esta noche un rosario. Gracias, gracias. Qué bello. Hecho por religiosas, por tanto, hecho con mano santa,
para que te acuerdes de Madrid y reces por todos los que aquí te han escuchado y han apreciado muchísimo tu testimonio. Muchas gracias. Grazie. Che bello.